Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con el Morning Meeting. Por favor, como siempre, confirmarme que el audio y el vídeo es correcto. Muy bien, perfecto. Vamos con un breve análisis técnico de las aperturas europeas y americanas en este caso también. Bueno, fijaros que no hay grandes sobresaltos en general en Europa en la jornada de hoy. Tenemos leves avances. Si nos fijamos un poco en las aperturas han sido más o menos similares. Fijaros en este caso como, bueno, pues teníamos prácticamente, no se ha producido ningún tipo de gap, el fuerte impulso lo estamos teniendo en los últimos minutos y como podéis ver nos empezamos a acercar a rangos interesantes, niveles de soporte clave que, bueno, si tenemos en cuenta los datos macro que hemos conocido hoy, sobre todo de China, pues no son excesivamente alentadores. Ahora luego los vamos a comentar con más tranquilidad. También importante, comenzamos con la temporada de resultados, que en este caso puede ser muy relevante y bueno, pues también lo que estamos viendo de la reunión de Trump con Putin y el tema de las tarifas arancelarias, son los diferentes frentes que tenemos abiertos estos días. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Fijaros, en el caso del selectivo alemán, nos encontramos un rango clave, 12.500 puntos aproximadamente. Y básicamente lo que vamos a tener que tener en cuenta esta semana es en función de ya los datos, pues como hemos comentado, los temas que tenemos en cuestión justo con los datos macro, si son positivos y hay una calma, digamos, en los mercados, que veamos ataques a la zona de los 13.000 puntos sería bastante sensato. Sí que es verdad que empieza ya la temporada, digamos, de vacaciones también, la macro va a empezar a reducirse los datos poco a poco y los inversores, bueno, pues deshacen, en este caso, hacen las maletas y abandonan temporalmente, ¿no?, la renta variable. Por tanto, no creo que haya grandes agitaciones en los mercados. Lo clave, aprovechar los últimos impulsos de prácticamente las dos últimas jornadas, posiciones largas y clave que superemos o no el rango de los 2.500. Si queréis, la proximidad que tenemos en un nivel de resistencia relevante, esperaros a que se produzca una ruptura de esa zona de resistencia, de esos prácticamente lo podemos encontrar en los 12.600 puntos y abrimos posiciones largas o por el contrario podéis adentraros ya y tomar posiciones largas un poco anticipando lo que pueda pasar. Sí que es verdad que, como siempre, importante trabajar con la zona de stop loss. Un punto clave para poder colocarla, pues fijaros, en torno al rango de los 12.550 puntos, de acuerdo, sería una zona muy sensata para establecer dicho nivel. Los que pensáis trabajar cortos, últimamente pues, nos comentaban muchos, oye, pues vamos a hacer una aproximación seguramente al rango de los 12.000. Al final quedamos en los 12.100, la última que hemos visto prácticamente ya semanas atrás, y de ver una vuelta estaríamos hablando de los mismos niveles. Perder el soporte de los 12.100 ya sea bastante complicado y en este caso, bueno, pues la tendencia nos dice que podamos más próximo a atacar la zona de los 2.800, 12.900, que corregir hasta el rango de los 2.100, siempre y cuando, lo que comentamos, se mantengan estables el resto de variables. Hay una relajación en las tensiones comerciales y evidentemente pues esto nos oye, si empezamos a ver un ajetreo, un cruce tanto de tweets como de acusaciones en torno a las tarifas arancelarias, podríamos ver evidentemente caídas y atacar la zona de los 12.100 puntos. Por tanto, para la jornada de hoy concretamente, posiciones largas, zona de stop loss los 12.550 aproximadamente, zona objetivo en el primer momento que vamos a trabajar sería en torno a los 12.750 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Veis como aquí llevamos una zona de congestión, una zona de retesteo, por tanto es probable que ahí la cotización pueda sufrir alguna leve corrección o leve estancamiento en esos niveles, ¿de acuerdo? Para España y también en general para el resto de Europa el comportamiento va a ser bastante similar. En este caso el IBEX no ha tenido ese último empujón que está teniendo el DAX en los últimos minutos. Hemos tenido también una apertura sin sobresaltos, los 9.700 puntos y vamos a buscar la parte alta de este pequeño canal. Fijaros que se formaba prácticamente
con las correcciones que teníamos en este caso prácticamente para finales de, principios de febrero. Todavía seguimos en ese rango lateral, alguna ruptura alcista, falsa ruptura, porque luego hemos vuelto a entrarnos, igual que por los tramos más bajos, pero básicamente nos estamos moviendo en un rango en el que los máximos que estamos marcando pues oscilan en torno a los 10.000 puntos. Si quisiéramos trabajar en este caso el rango del canal, veríamos más sensato aproximarnos a los tramos más bajos, ¿de acuerdo? Por tanto, los que os estéis dudando en este caso si trabajar el IBEX, yo en mi opinión, este pequeño rango lateral que vemos lo veo más complicado, lo esperaría en los 10.000 puntos para abrir posiciones largas o en los 9.500, ¿de acuerdo? ¿Queréis aprovechar algún corto en torno a de los 9.750 a los 9.550 aproximadamente? Podéis hacerlo, yo lo vería bastante arriesgado, prefiero ver cómo se mueve dentro del canal y si tenemos alguna salida clara, que es lo que nos interesaría, ¿no? Ver sobre todo si fuera una ruptura alcista en los 10.000 puntos con objetivo ya que estemos marcando los 10.500. Por tanto, más complicado de trabajar el IBEX, no vemos el comportamiento tan claro, lo dejaría un poquito más de lado durante la jornada de hoy. En el caso de Francia, fijaros, más próxima a máximos, como lo comentábamos siempre, Francia e Inglaterra son dos de los que mejor se han comportado. Posiciones largas también para el selectivo francés, objetivo los 5.525 puntos, zona que podíamos trabajar de stop loss en caso de ver puntos clave de correcciones. Fijaros en este caso como prácticamente sería los 5.400 puntos, ahí estaríamos trabajando un diferencial de más o menos 30 puntos, por tanto, fijaros, zona bastante relevante en caso de que viéramos alguna vuelta en la jornada de hoy, pero bueno, estamos en un nivel claro, parece que rompemos resistencias, por tanto, objetivo, la zona muy próxima al máximos de los 5.500 puntos. En este caso, vamos a cambiar el time frame de UK. Lo mismo, muy parecido también al comportamiento de Francia, lo tenemos próximo a los tramos más altos en este caso, pues ese canal también lateral que se había formado. Fijaros cómo también queda muy próximo de la zona de máximos y lo mismo. En este caso, si os queréis cerciorar de que bueno, vamos a continuar con una tendencia alcista, yo lo esperaría en los 7.640 puntos aproximadamente, que veamos una ruptura de ese tramo alto para abrir posiciones largas hasta los 7.800. Y si no lo tenemos tan claro, lo que podemos hacer lo mismo, es esperarlo por si hay alguna leve corrección en torno a los 7.490 puntos. Parece ser lo mismo, que nos encontramos un rango lateral de estas últimas jornadas y quizás pueda haber un poquito más de complicación al tener una claridad en la ruptura. Por tanto, pues lo esperamos una vez se dé la ruptura del tramo alto del canal o incluso esperarlo en los 7.400 para volver a abrir posiciones largas. Primer objetivo 7.600, segundo 7.800. ¿De acuerdo? O sea, aquí en este caso va a ser claro. Así que es verdad que en aspecto ya más macro, Inglaterra la rodea los problemas que está teniendo ante la ejecución del Brexit, que se le agota el tiempo, y bueno, pues hemos visto dimisiones de ministros muy importantes de Theresa May y evidentemente pues eso no pasa desapercibido, por tanto quizás lo tenga un poquito más complicado que el resto. Y Italia en este caso, pues más de lo mismo, de las correcciones que tuvo, se adentra en un rango lateral y lo mismo. Podemos aprovechar largos hasta la zona de los 22.200, una vez ya aproximados, jugar mucho con el stop loss muy próximo, por si vemos alguna vuelta en el tramo bajo del canal, o si continúa en este caso la tendencia alcista sea a los 22.900. ¿De acuerdo? Aquí sí que tendríamos que tener el stop loss todavía más ajustado en caso de que al atacar el tramo alto del canal viéramos alguna corrección otra vez de los 21.500. Vamos ahora también con los americanos para que veáis un poco, la verdad que han tenido un buen comportamiento la semana pasada concretamente, parece ser que ya atacamos otra vez los tramos más altos de esos rangos laterales, incluso en el caso del Nasdaq se supera ya por segunda vez el canal que veíamos y bueno, pues ataca la zona de máximos, que es lo realmente interesante, ¿no? Vamos a ver primero el Dow Jones, que es el de los tres el que peor comportamiento está haciendo, es el que más le está costando.
El caso de Standard & Poor's sería el siguiente y el Nasdaq es el que mejor de los tres resultados está teniendo. Fijaros, todavía nos acerca el tramo más alto del canal, los 25.400 puntos. Muy buen impulso alcista en las últimas jornadas, por lo tanto, sería sensato abrir posiciones largas en el selectivo americano, en el principal selectivo americano, bueno, el más tradicional de todos. En el caso de Standard & Poor's vemos la ruptura clara de esa zona de resistencia, por tanto el objetivo siguiente sería, si marcamos uno menos ambicioso, teniendo en cuenta que sería un posible testeo de los 2.850 prácticamente, segundo objetivo estaríamos hablando ya de los 2.880, ¿de acuerdo? En este caso son rangos clave, la ruptura que se tiene que confirmar evidentemente de ese rango alcista que no superaba desde que vimos la corrección del mes de febrero. ¿De acuerdo? Muy buen comportamiento en las últimas jornadas para los selectivos americanos. Importante hoy dato que vamos a tener, lo vamos a ver luego, las ventas minoristas a las 2:30 puede ser un dato clave para continuar con las subidas. En el caso del Nasdaq, fijaros, volvemos a hacer máximos y la operativa aquí es bastante clara, ¿no? Si queréis esperar algún posible testeo, pero en mi opinión una posición larga en línea de lo que llevamos los últimos años, sobre todo los 2 últimos años, creo que es lo más sensato en que viniese acompañada de alguna leve corrección, ¿no? Durante los próximos días. Por tanto, aprovechar el buen comportamiento, el buen tono que tiene el componente tecnológico y en este caso abrir posiciones largas. Vamos a pasar al aspecto más macro y luego, bueno, continuamos con divisas y relevante para la jornada de hoy. Si vemos los datos de China no nos han venido muy bien, hemos tenido ahí un estancamiento en lo que es el crecimiento de la producción. Se ha salido un poquito peor de lo esperado. En este caso, bueno, pues una leve ralentización. El PIB anual ha salido tal y como se esperaba y el trimestral ha salido un poquito mejor, ¿vale? Pero en cualquier caso no termina de convencer ese índice de la producción industrial que reduce un poco su producción y bueno, pues asusta un poco a los inversores. También, evidentemente, se ve afectado por el conflicto arancelario. O sea, el impacto sobre China es notable. El resto de datos vamos a tener, como hemos comentado, ya para prácticamente las 11 la balanza comercial de la zona de euro y luego ya 2:30 ventas minoristas de Estados Unidos. Eso va a ser lo más relevante para la jornada de hoy. Importante, como hemos comentado, las ventas minoristas ahora para el tema de la continuidad de las tendencias alcistas en los selectivos americanos. Para la semana, pues vamos a ir conociendo datos de IPC, en este caso de Nueva Zelanda, reunión del Banco de Australia, declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, todo esto lo tenemos mañana, los ingresos medios de los trabajadores en Inglaterra, muy importante, y la evolución del desempleo. Luego también en Estados Unidos, comparecencia de Powell, en torno ya sea mañana por la tarde, o sea que el martes va a ser una jornada interesante. Miércoles igual, vamos a despedir casi prácticamente las últimas sesiones de datos macro, pues a lo largo de esta semana vamos a encontrar toda esa batería de datos. Fijaros, IPC en Gran Bretaña, IPC en la zona euro, los permisos de construcción en Estados Unidos, comparecencia otra vez de Powell y los inventarios de crudo. O sea, todo esto lo tenemos el miércoles. Mañana y pasado jornadas muy interesantes. Y luego ya prácticamente para el viernes no va a haber ninguna situación relevante y para el jueves poca cosa. En este caso las ventas minoristas en Gran Bretaña y el índice manufacturero de la FED. O sea, concentramos entre mañana y pasado los datos más relevantes junto con las ventas subyacentes la tarde de hoy. Frentes abiertos en el aspecto macro. Tenemos 3 prácticamente. Los datos empresariales, los datos macro y los conflictos entre Estados Unidos y China. Son, digamos, los referentes que tenemos que tomar. Los datos empresariales parece ser que puedan salir bien. Importante remarcar el impacto que pueda tener en este caso el conflicto arancelario, sobre todo en determinados sectores más ligados al comercio internacional, incluso a la producción, como es el automovilístico, incluso algunos ligados a las materias primas, el acero, etcétera. Y luego también, evidentemente, los muy expuestos al comercio, ¿no? Grandes firmas de marcas, etcétera, también están viéndose, bueno, pues afectadas por el conflicto.
Eso va a ser los datos empresariales. Los datos macro lo veremos mañana y pasado en términos de IPC y demás. Y luego, pues evidentemente, la incertidumbre de qué pueda pasar entre Estados Unidos y China o Estados Unidos frente a China y la zona euro con las tarifas arancelarias, que parece ser que, bueno, pues como yo creo que viene siendo de costumbre con Donald Trump, hace mucho ruido, pero luego realmente se consigue suavizar la situación, ¿de acuerdo? Cosa que será positivo para los mercados. Por último, viendo los aspectos más en cuanto a las divisas, vamos a comenzar, mira, por el euro libra, que lo tenemos aquí justo en pantalla. Fijaros lo que comentamos, rango muy lateral, muy poco apetecible entrar a operar en él, una ligera apreciación del euro frente a la libra, pero bueno, básicamente muy inoperable y con mucho, ya digo, buscar los tramos altos de los 0,891 sería lo único sensato para esta divisa, que no tiene un movimiento claro, aunque por el contrario nos da la claridad de que está en un rango óptimo para los inversores en el cual no se mueve mucho el cambio, ¿no? Parece que todo el mundo se conforma con los 0,88 euros por libra. En el caso de la libra y el dólar, ha habido recuperación de la libra, el dólar se ha debilitado un poco tanto al euro como a la libra en las últimas jornadas. Fijaros la fuerte apreciación del dólar que hemos tenido durante las últimas semanas. Bueno, pues se estancó en los 1,31 y ahora parece ser que se recupera la libra en torno a los 1,322. ¿De acuerdo? O sea que en este caso sería más sensato ver posiciones largas de libra dólar, objetivo los 1,329. Una vez nos acerquemos a este nivel de resistencia, podremos plantearnos si se va a ver un fortalecimiento del dólar otra vez o si, bueno, vamos a quedar en los niveles actuales. Pero sobre todo con el rebote, aprovechar que podamos otorgar el tramo más alto de ese pequeño canal que se ha creado tras los mínimos de 1,31. Vamos ahora con el euro dólar. Vamos a ver. El euro dólar, pues lo mismo un poco que hemos visto con la libra, ¿no? Se ha recuperado un poco desde los mínimos de 1,15 y lo que podemos esperar pues es una ligera también apreciación del euro, ¿vale? Sin grandes sobresaltos. Parece ser que, bueno, pues como sucedería con el euro libra, los inversores dan por buenos los niveles actuales, el dólar ha recuperado parte de lo que había sido durante los últimos meses y en ese rango nos estamos moviendo, los 1,15, los 1,17. Fijaros ahora cómo lo vamos a ver. Así carga el gráfico. Aquí lo tenemos. Como lo sensato sea atacar los 1,17 todo lo máximo en ese pequeño tramo lateral también que vemos en el euro dólar, muy similar al del libra dólar. O sea, está teniendo un componente del dólar frente a las dos principales divisas muy parecido. ¿De acuerdo? Pues también en este caso lo comentamos. Habría algún largo 1,17, incluso esperarlo, ¿no? En esa zona de resistencia para saber si vuelve a haber fortalecimiento del dólar y trabajamos un corto o confirma la resistencia y lo que buscamos es la zona de 1,18, incluso llegar hasta los 1,19, cosa que por el momento yo vería más improbable. Por último, las commodities. El crudo en este caso nos queda también en ese pequeño rango lateral. Hicimos máximos, se incrementa la producción, no lo tienen claro los inversores. Vemos vueltas a la zona de 73, ahora una leve recuperación y en este caso abriría largos hasta la zona de 79,5, 80. De acuerdo, zonas que yo creo que va a costar rebasar, por tanto, largo hasta ese tramo más alto del canal sea sensato, luego deshacer posiciones para plantearnos abrir algún corto, incluso si viene una contracción en la producción, alguna ruptura del rango más alto. Y por último, en este caso, el oro. Si os fijáis, lo mismo, marcamos soporte de los 1240 aproximadamente, empezamos a ver una zona clave que a lo mejor puede perder. Fijaros en este caso, porque si vemos una confirmación de una pérdida de los 1240 aproximadamente, posiciones cortas, objetivo 1200. Ya estaríamos hablando de atacar la zona de 1200 aproximadamente del oro, un stop loss muy relevante que tendríamos en este caso que situar prácticamente la zona de los 1200. Yo me esperaría una pérdida de los 1200 totalmente, en este caso, fijaros, stop loss en los 1250 si lo queremos establecer, 1250 y objetivo que buscamos los 1210 aproximadamente.
¿de acuerdo? Eso sería una buena operativa para el oro. Si vemos una ruptura, una pérdida del rango de los 1200, entre 40 y 35, sería lo más sensato, ¿no? Fijaos cómo se ha apoyado en varias ocasiones y lo que vamos a buscar va a ser una ruptura de este rango. Por tanto, tenemos que estar pendientes a la zona de los 1235 aproximadamente, ¿de acuerdo? Como siempre os pongo para que veáis un poquito la volatilidad y la renta fija. La volatilidad continúa cayendo, la renta fija se ha invertido, empieza a haber una recuperación en el precio del bono, quiere decir que la rentabilidad que ofrece el bono, ¿no? A quien lo compra, cualquier inversor que compra el bono es menos, la TIR del bono está siendo menor. O sea que síntoma también de que vuelven a trasladarse capitales a la renta variable y hay confianza en el comportamiento de los mismos. Esto es un buen indicador junto. Un aumento del precio del bono con una caída de la volatilidad es un indicador perfecto para ver que los inversores en este caso abogan otra vez por el riesgo y por la renta, le confían en la renta variable. Como siempre, si tenéis cualquier duda, podéis comentarlo con los compañeros de la firma a través del email, a través del teléfono y estaremos encantados de ayudaros. Espero que hayáis tenido un buen seminario y que tengáis un muy buen día de trading. Un saludo desde las oficinas de XTB.